Voy a contarles de una asesoría que acabé de hacer y les voy a contar por qué entró la asesora y qué hallazgos tuvimos en esta asesoría. Es una persona que compró vivienda de interés social el año pasado, es decir, en el 2022, pero siempre la compró para entrega en el 2023. Primera falencia que ella tuvo, ella no leyó su promesa de compraventa o encargos fiduciarios donde se daba cuenta que le vendían en salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que esta primera reflexión, si no te has leído tu promesa o encargo fiduciario, coger resaltador y disponer de tiempo y concentración para leerse esa promesa de compraventa y encargo fiduciario y mirar cómo les están vendiendo para poder anticiparnos a lo que podamos encontrar. Entonces lo primero es que ella entró porque no sabía si irse con el Fondo Nacional del Ahorro o con la entidad que estaba financiando el proyecto y quería que yo se lo evaluara. Como yo me di cuenta que era vivienda de interés social, le pedí que por favor revisáramos en su encargo fiduciario si le habían vendido en salarios mínimos. Ella no sabía si le habían vendido en salarios mínimos, pero me dijo, a mí me llegó un correo de la constructora efectivamente ayer y lo leímos y decía que pues tenía que ajustar el precio porque el salario mínimo se había incrementado y a ella le habían vendido en otro precio. Eso es la primera parte de la asesoría. Yo inmediatamente me di cuenta que teníamos que empezar a cerrar la brecha que había generado la transición del salario mínimo, porque a ella le vendieron en 157.500.000, pero en realidad su inmueble hoy vale 174 millones de pesos, porque si le vendieron en 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 1.160.000 multiplicado por 150 salarios mínimos, que es este año, pues da 174 millones. Se abrió una brecha de 16.500.000 y empezamos a cerrarla. Lo primero que averigüé de ella es si ya tenía el subsidio de caja de compensación y me dice que sí, que se le entregaron en diciembre del 2022. Los subsidios también se entregan en salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que me indicó a mí que solamente tenía 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes de subsidio. Eso quiere decir que a ella le faltaba hacer la actualización de este año porque el salario de este año cambió. Cuando ella haga su actualización en caja de compensación, le da 34.800.000 de subsidio y ahí logramos cerrar la primera brecha. Es decir, tenemos que cerrar 16.500.000 y ya conseguimos 4.800.000 más que acabaron de salir del subsidio. Pasamos para el crédito. En el crédito pasaron muchas cosas. Fíjense que en este negocio metieron mi casa ya concurrencia, pero en mi casa ya concurrencia se le entrega a las personas a través de la entidad financiera y solamente a los que ganan 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Su base de cotización por caja de compensación era 1.800.000, pero con todos los ingresos adicionales que ella tenía ganaba 2.350.000. Recuérdese que mi casa ya concurrencia se le aprueba a las personas que sí y solo sí ganan de 0 a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué? Porque es diferente al de caja, porque mi casa ya concurrencia lo solicita el banco y el banco sí que sabe cuánto ganas. Es decir, que así ganes 20.000 pesos más de 2 salarios mínimos o 40.000 pesos, si estás incumpliendo la norma, pues no te lo dan. Eso era lo primero. Y lo segundo es que mi casa ya concurrencia es hasta agotar existencias. ¿Cómo así? No se debería de comprometer en un proceso de compra, porque si no hay mi casa ya concurrencia, entonces ¿quién va a responder por esos recursos? Que responda el gobierno. Pero si el gobierno a ti te dijo que era hasta agotar existencias, entonces tú tienes que tener un plan B por si no existen esos recursos. Entonces lo que hice fue quitar mi casa ya concurrencia y mirar cómo cerrar esa brecha. Una de las formas que encontramos para cerrar esa brecha es anexando a la mamá a la solicitud de la financiación. La mamá ganaba el mínimo y como la mamá no tenía vivienda y no le cambia el estado civil, es decir, no le va a alterar el subsidio de caja de compensación, podría ayudarle al crédito y en el momento que pase a firmar pagarés en el banco, sale de la escritura y esa es una forma de salvar el negocio. Ya quedamos con un crédito de 67.900.000 y ya la brecha van 23.900.000. ¿Por qué se abrió más la brecha? Pues fíjense que cuando ella compró en la constructora le dijeron que le aprobaban 74 millones de pesos, pero realmente no se le aprueba 74 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés hoy es más alta y esto no lo dejó la inflación, es decir, que ella perdió capacidad de pago. La cuestión es que hay luz al final del camino. La brecha quedó al fin después de hacer todas las operaciones en 17.100.000 y ella ve la posibilidad de que alguien de la familia le ayude con esos recursos y este negocio se salvó. Pero si no se hubiera salvado, hay soluciones. La primera solución que planteamos y la dejamos plasmada es quedarse con el apartamento, organizar los números, ingresar a la mamá al crédito, que fue la que les acabé de plantear. La segunda es mandar un derecho de petición y solicitar cambio de torre, es decir, que le entreguen en
el futuro se va a incrementar el valor comercial del inmueble, pero vamos a tener más capacidad de reacción. Recuerde que si se incrementa el valor comercial del inmueble, también se incrementa el subsidio y por ende también tu salario. Y la tercera y última solución es enviar un derecho de petición solicitando devolución del 100% de los recursos a la constructora, porque por el incremento de la inflación que me bajó la capacidad de pago en el 2023, el incremento del salario mínimo del 16% aumentó el valor comercial del inmueble y abrió una brecha que yo no puedo cerrar. Y por último, no aplico en mi casa ya concurrencia por la forma en que gano los ingresos y adicional porque no es un subsidio fijo. Entonces se solicita devolución del 100% del dinero y lo peor que le pudo haber pasado ahí simplemente fue que ahorró. Es decir, hay soluciones, pero nos tenemos que sentar a planearlas, a pensarlas y a generar soluciones para que definitivamente no te cobren la penalización y no te desistan.